como ustedes saben, hoy vamos a hablar de nuestra tercera política exterior. Ya en un momento hablamos de la política exterior colombiana, conocimos un poco de cómo se ha manejado la política exterior colombiana en los últimos años. La semana pasada hablamos de la política exterior de América Latina, entendida desde 5 países, que son los 5 países con los que más relaciones tiene Colombia. Y pues hoy vamos a hablar de la política exterior y un poco de la historia también del país más poderoso del sistema internacional de la actualidad, o del hegemón del sistema internacional de Occidente, que es los Estados Unidos de América, the United States of America. Pero antes de eso, pues nosotros teníamos pendiente analizar o debatir unas preguntas que nos habían quedado para reflexión pendientes la semana pasada, después de haber hablado de la política exterior latinoamericana. La primera pregunta pues va ligada hacia las relaciones con Brasil y Argentina, la segunda hacia las relaciones con Chile, la tercera hacia las relaciones con los Estados Unidos mexicanos y la cuarta hacia las relaciones con Venezuela. Yo los voy a dividir en 4 grandes grupos. Esos 4 grupos van a tener entre 5 y 6 personas. La idea es que tomemos 10 minutos para reflexionar sobre estas preguntas y que después un integrante de cada grupo venga y lo ponga en común con todos. Entonces, el primer grupo es el grupo de Daniel, Diego, Erika, Jorge Andrés, Karen y María Isabel. Y el objetivo es que ustedes debatan sobre la primera pregunta: ¿cómo las relaciones entre Colombia con Brasil y Argentina pueden dinamizar la entrada de nuestro país al Mercosur, al Mercado Común del Sur, que es un sueño que siempre ha tenido Colombia, ingresar a ese bloque económico? Eh, el segundo grupo está conformado por Catalina, Daniela, Eduard, Mateo, Laura y Valentina, y el objetivo es que debatan sobre la segunda pregunta: ¿cómo las relaciones entre Colombia y Chile pueden fortalecer la entrada de nuestro país a la APEC, al Foro de Asia-Pacífico? El tercer grupo está conformado por Brenda, Jessica, Laura, Neifi y Paula Mendivelso. El objetivo es que ustedes debatan entonces también sobre la tercera pregunta: ¿cómo dinamizar las relaciones entre Colombia y México para que se enfoquen en algo más que la lucha contra las drogas? Y el último grupo es el grupo de Ana María, Juan Sebastián, Paula, Sebastián y Vanessa. Y el objetivo es que empiecen a hablar de qué podemos hacer para dinamizar las relaciones entre Colombia y Venezuela. Ya están abiertas las salas, ya pueden ingresar nada, pues tienen a partir de este momento 10 minutos para que debatan la pregunta. Bueno, 12, nos vemos a las 9:40 para que nos pongan en común lo que han hablado. Bueno, espero que hayan tenido suficiente tiempo para debatir entre ustedes las respuestas a las preguntas. Y vamos a empezar entonces con la primera pregunta: ¿cómo las relaciones entre Colombia con Brasil y Argentina pueden dinamizar la entrada de nuestro país al Mercado Común del Sur? ¿Qué persona de ese grupo nos va a compartir lo que debatieron en la sala reducida? Diego, adelante. Pues, profe, es que en esa pregunta sí tengo muchos inconvenientes, pero pues, primero que todo, pues los estados partes que tiene esta organización es Argentina, Brasil, Uruguay y pues Venezuela, pero ahí estamos como confundidos. Y Colombia es un estados asociados y pues según la página pues del Mercosur dice que los estados asociados son aquellos miembros de la ALADI con el cuales Mercosur suscribe acuerdos de libre comercio y que posteriormente solicitan ser considerados como tales. Pues los estados asociados están autorizados a participar en las reuniones de órganos de Mercosur que tratan temas de interés común. Pues en estas situaciones actuales, no solo Colombia está en la lista de espera, sino también países como Chile, Ecuador y Perú. Sí. Eh, y pues siguiendo, como respondiendo a esa pregunta, problema que nos planteamos, Colombia deberá, pues en mi opinión, deberá aumentar su comercio, o sea, tener un comercio más libre entre más con Brasil, pues ya que Colombia y Argentina tienen como esos roces más que todo políticos y económicos, así que pues una entrada como más fácil sería por el medio de Brasil, diría en mi opinión. O sea, para dinamizar un poco y que se aligere
Sí, La se entrada de aligere. Colombia al Mercosur es más bien por nuestras buenas relaciones con Brasil que por las relaciones que podamos tener con la República Argentina. Sí, señor. Ahora bien, ¿qué es lo que los conflictúa o te conflictúa de la pregunta? Pues, pues en mi grupo, eh, más que todo por la parte de Venezuela, o sea, Venezuela hace parte pues de los estados partes, ¿sí? O sea, estados miembros Miembro legales. pleno, sí. Y pues eso nos creó como más que todo curiosidad, o sea, pues con todos los problemas que se puede evidenciar hoy Venezuela, cómo siguen en este proceso. En su momento Venezuela entró al Mercosur porque estaba en la Argentina, estaba gobernando Néstor Kirchner y en el Brasil estaba gobernando Lula da Silva. Entonces, Hugo Chávez era muy afín tanto a Lula como a Kirchner y por eso se hizo más expedita, más rápida la entrada de Venezuela al Mercosur. Pero de hecho, eso es una de las cosas que en este momento tienen en conflicto a Brasil con Argentina y es la presencia de Venezuela en el Mercosur. Jair Bolsonaro ha dicho en muchas ocasiones que en el Mercosur no deberían estar sino cinco países a lo sumo, que son los cinco países del sur del continente, es decir, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y quizá Chile, si le interesara. Eh, Bolsonaro ha amenazado ya en muchas ocasiones con salirse del Mercosur si Venezuela no se va del Mercosur. Entonces ese es un debate que está ahí bastante latente y que pues hace parte de lo que de una u otra manera dinamizan este bloque comercial. Exactamente. Ayer, justamente, Mateo, la Cancillería Argentina expidió un comunicado diciendo que se iba a salir del Grupo de Lima, que es el grupo que está eh, tratando de ayudar a resolver la situación venezolana. Entonces, eso es un poquito una piedrita más en la crisis o en el debate que tienen o que hay entre Brasil y Argentina por el tema de Venezuela. Gracias, Diego y grupo, por la respuesta. ¿Qué vamos a hacer con las relaciones entre Colombia y Venezuela? ¿Quién de ese grupo quiere empezar a responder? Karen, tú eres... Ah, no, Karen no es de ese grupo. Hola, profe. Yo. Hola, Juan. Bueno, pues nosotros evaluamos como las relaciones desde 4 puntos y el primero fue, pues claramente, que es como lo más importante, que es que, digamos, en cuestión, Duque reconozca al presidente que realmente tiene pues el poder soberano pues en el país, Venezuela, que en este caso pues es que es Maduro, pues porque Sí. pues ya al reconocer pues las relaciones desde el hecho de que Guaidó tenga el poder, pues es un poquito difícil como realizar como, o sea, pues planes políticos o relaciones políticas fuertes, ya que pues Juan Guaidó no tiene tanta soberanía en el país, ¿no? Entonces es importante que Colombia se sienta a negociar, o sea, se sienta a hablar con Maduro y o sea, como que se solucionen esos problemas que hay para que, digamos, se puedan hacer estos planes, digamos, en cuestión que sería otro, el segundo punto que vamos a que analizamos, que fue el de la migración, que es como lo más importante que tiene que solucionar el país, ya que si no estoy mal, hay como más de 3 millones de migrantes, si no estoy mal, por ahí de ir la cifra, que entonces en cuestión que digamos que la migración se solucione digamos, con planes entre los dos países, que no solo sea Colombia como en digamos, en este caso aquí en Colombia, que haga los planes, que sería como la cuestión de qué pasó hace poco que con lo de la cédula que les otorgaron para que puedan, o sea, como tener como una mejor calidad de vida acá en Colombia, sino que, digamos, en cuestión de estas relaciones, las dos relaciones como que esas relaciones como que desemboquen en planes para que esta migración se solucione, sí. O sea, no en cuestión bueno, de devolverlos al país, sino, digamos, garantizarles calidad de vida acá en Colombia, pero con el apoyo de los dos países, sí. Y otra cosa, pues, que también hablamos era de los grupos, pues, al margen de la ley, para que, digamos, grupos guerrilleros no se involucren en territorios venezolanos, que es como uno de los problemas que también es muy presente pues aquí en cuestión de relaciones políticas, que sería como los grupos para que
o sea, se logre solucionar también esta cuestión. Y pues hay algo pues que estábamos hablando, pero que no logramos como desarrollarlo también, que es, digamos, que Colombia apoye a Venezuela para que, digamos, en cuestiones de tratados de libre comercio y en cuestiones económicas, los dos países se puedan apoyar para que, digamos, la cuestión de la inflación en Venezuela se pueda solucionar, pero no sabemos, o sea, no logramos definir si esto realmente sí se podía, porque ya pues analizamos que de pronto es una cuestión más em, que depende, de, digamos, de estados grandes como Estados Unidos, que tú comentabas la clase pasada, y entonces, y ya. Bueno, eso es un poco también, ese tema de la inflación ya va un poco más ligado a eh, aspectos internos del país más que a aspectos externos, pero me gustan esas opciones que viabilizaron para que podamos normalizar las relaciones con Venezuela, que es tan importante que lo hagamos, porque realmente, como se los dije la semana pasada, no podemos no tener relaciones diplomáticas con nuestro vecino más cercano y con un país con el que compartimos tantas cosas y con el que hemos compartido tantas cosas a lo largo de la historia. Así que es muy importante que de verdad empecemos a dejar de lado un poco, o el Estado, o los que hacen política exterior, empiecen a dejar de lado un poco sus conceptos ideológicos y sus preferencias y realmente busquen el interés nacional y el bien, no solamente para los colombianos que están en Venezuela, sino también para los venezolanos que están acá en Colombia. Gracias, Juan y grupo. ¿Cómo las relaciones entre Colombia y Chile pueden fortalecer o pueden hacer que nuestro país ingrese más rápido a la APEC, al Foro de Asia-Pacífico? ¿Qué discutieron en el grupo 2, Mateo? Bueno, profe, nosotros creemos que sea en la PEC o en cualquier otro mecanismo de organización de cooperación económica, Colombia necesariamente va a tener que entablar relaciones en materia macroeconómica con los estados asiáticos por la preponderancia que están adquiriendo en el sistema internacional durante los últimos años y las últimas décadas. Sin embargo, pues Colombia está en la Alianza del Pacífico, ¿cierto? Sí. Y bueno, tres de los miembros, México, Chile, Perú, ya están en la PEC. Eso sirve como motor, como influencia para que Colombia de alguna u otra forma tome un rumbo de cooperación económica pues, con esos países asiáticos que cada día pues, van asumiendo roles trascendentales en el papel macroeconómico del mundo. ¿Por qué Chile? Eh, ¿Por qué entonces entre Colombia y Chile? Pues Chile es el más interesado en generar una integración económica, ¿sí? Ha sido como uno de los pioneros después de la caída del régimen de Augusto Pinochet, en generar pues, ese sentido de integración regional en materia económica, gracias pues al multilateralismo que ha manejado Chile con los demás países de la región y con países externos a la región, sean asiáticos, sean norteamericanos, centroamericanos, sean países europeos. Chile siempre ha estado ahí pendiente más que cualquier otro en generar esas relaciones macroeconómicas dentro de la región. ¿Sí? Entonces, Colombia y Chile pues han mantenido unas buenas relaciones durante los últimos años y más ahorita, por ejemplo, vimos hace poquito recientemente a Sebastián Piñera y a Iván Duque en el programa de prevención y acción, pues generando pues ese tipo de relaciones, sea en materia de salubridad, sea en materia económica, pero Chile es una gran influencia dentro del continente americano para entablar relaciones macroeconómicas, precisamente porque Chile está abierto a generar esas relaciones multilaterales en materia económica, principalmente en materia de democracia, en materia de derechos humanos. Por ejemplo, que Chile haya intervenido en Haití, ¿sí? Para la preservación de los derechos humanos, de generar ayudas a las familias más pobres. Sí, Chile siempre ha estado presente ahí
obviamente después de la caída del régimen de Augusto Pinochet. Pero entonces Colombia y Chile tienen muy buenas relaciones y por eso nosotros creemos que Chile es el indicado para influir en Colombia, para que se hagan acuerdos multilaterales con países de la PEC, además de que es conveniente por los países hegemónicos y países con alta influencia económica que están dentro de ese foro. Sí, entonces por eso creemos. Sin lugar a dudas, Chile nos puede abrir las puertas a muchos mercados de Asia-Pacífico en los que Chile ya tiene un lugar muy bien establecido. Y como lo dice Mateo, Chile es uno de los países que más ejemplo y más liderazgo positivo tiene en América Latina en cuanto a aperturas comerciales y en cuanto a la firma y de acuerdos multilaterales de libre comercio. Así que debemos fijarnos un poco más en lo que hace el Estado chileno y en aprender de ellos. Gracias, Mateo y grupo. Finalmente, ¿cómo dinamizar las relaciones entre Colombia y México para que puedan enfocarse en temas que vayan más allá de la lucha contra las drogas? Profe, bueno, nosotros digamos que caracterizamos como dos cosas importantes, como hacer un cuadro comparativo entre Colombia y México, de que es como que lo que los caracteriza, pues en términos de problemas, por decirlo de alguna manera. Obviamente, pues ya descartábamos el tema de la lucha contra las drogas por cuanto ya estaba en el enunciado, pero hay otras dos cuestiones que analizamos que son muy importantes. La primera, digamos que viene a ser como todo el tema del feminismo, de pues las muertes a las mujeres, de cómo se está como en auge en los dos países. Digamos que podemos tomar esa posición de relación para tomar ejemplo para el caso de Colombia hacia México, por cuanto México últimamente ha tratado de implementar, y creo que ya implementaron la política exterior feminista, en donde se busca, digamos que avanzar como a favor de los derechos humanos de las mujeres, como para eliminar todo este tema de desigualdad y pues la violencia que están teniendo contra las mujeres. Y digamos que en esto podría ser como una buena relación en la cual México aporte, digo yo, al gobierno colombiano para, digamos que llevar una misma línea hacia el tema de la agenda feminista, tanto en política exterior como en la política interna, que igual pues es importante, ¿no? Y el segundo tema, que justo también era lo que hablábamos con el tema de las noticias, es todo el tema de la migración. Pues obviamente son distintos los países de origen de las migraciones de Colombia y México. Y digamos que también, o sea, como que son diferentes, pero decimos que de alguna forma se pueden ayudar. Decimos que son diferentes porque, digamos que si bien Colombia, y pues también lo tomamos desde la posición de lo que pasó con Trump, porque decíamos que tampoco podemos tomar una posición de qué es lo que está haciendo Biden, porque finalmente nos lleva mucho tiempo en la presidencia y no es que tampoco esté, o sea, como que haya adelantado mucho, pues por el corto tiempo. Entonces tomamos como la posición de lo que pasó en la presidencia de Trump, también como para establecer la relación de Colombia y México con Estados Unidos frente al tema de migración. Entonces, Colombia, a diferencia de México, recibe los migrantes, es decir, que los migrantes residen en Colombia, mientras que en México lo que se hace es ayudar a los migrantes a pasar a otro lugar. Es decir, que ellos no están como dejando residir a los migrantes, que es un punto pues de diferencia pues macro. Y lo otro es que digamos que Colombia, a diferencia de México, pues recibe dinero de Estados Unidos pues para apoyo en esto. Entonces, digamos que Colombia podría ser un ejemplo, digamos que para México, digamos que de cooperación, para entender cómo se puede, digamos yo, no sé, manejar el tema de los migrantes en México, por cuanto México lo que hace, digo yo, es como despacharlos del país, pero no, digamos que hacerle frente a la crisis, que sí es lo que ha hecho Colombia. Entonces, digamos que en los dos temas, uno ayuda al otro y en el otro, pues viceversa. Entonces, digamos que son como dos temas importantes que pueden afianzar un poco más las relaciones entre Colombia y México. Acuérdense que México tiene México y Colombia tienen muchas similitudes y eso permite que la dinamización de las relaciones sea mucho más grande a temas como lo mencionaba Brenda, también el de la migración. Ambos tenemos muchas lecciones que aprender del otro en cosas de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer respecto de la migración, así que es muy importante que ambos países continúen dinamizando, pese a que pueda haber diferencias ideológicas entre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el gobierno de Iván Duque. Esta relación, porque ambos somos pues los principales aliados de Estados Unidos en la región y eso también
es muy importante. Gracias a todos por sus reflexiones sobre estas preguntas. Vamos a escuchar a Valentina, no mentira, a Paula, que nos va a hacer una pequeña relatoría de lo que hablamos la sesión anterior para ahora sí meternos en materia con la política exterior de los Estados Unidos. Paula, adelante. Bueno, entonces la clase pasada hablamos como tal de la política exterior latinoamericana. Entonces iniciaré pues con Argentina. Argentina tiene como presidente de la República Alberto Fernández y como ministro de Relaciones Exteriores a Felipe Carlos Sola. Argentina adopta la forma de gobierno republicana, democrática, representativa y federal. También es considerada como la segunda economía más desarrollada e importante de Sudamérica. Según el Banco Mundial, pues su PIB nominal es el número 27 a nivel mundial. Como tema más clave, tiene a México como socio y eje progresista latinoamericano. También tiene a Bolsonaro como un problema, por decirlo de algún modo, referente al mercado común del sur. También tiene Argentina, la cuestión de si Argentina abandonará el Grupo de Lima. Además de eso, pues también tiene la cuestión de Malvinas. Como retos tiene potencializar el Mercosur como eje económico del país, la protección de los derechos, la ampliación de mercados internacionales y la reclamación sobre la soberanía. Por otro lado, también tenemos la República Federativa de Brasil, con Jair Bolsonaro como presidente de la República y como Ernesto Fraga, del ministro de Relaciones Exteriores. Brasil pues es el quinto país más poblado del mundo y tiene su economía brasileña, es como la mayor de América Latina. La sexta mayor del mundo también por PIB nominal y la séptima mayor por variedad de poder adquisitivo. Como en cuestiones de política exterior, el general Golbery presentó 4 puntos que eran importantes si Brasil quería convertirse en una potencia regional y global. Estos puntos son que debía articularse con el exterior, integrarse nacionalmente, expandirse por su vasto territorio y debía manifestar un control absoluto sobre sus fronteras. Como temas clave tiene la política comercial, el respeto y la promoción de los derechos humanos, la diplomacia cultural, la protección de la Amazonía, la paz y la seguridad internacional y la cooperación internacional para el desarrollo. Y de retos tiene pues disminuir los niveles de desigualdad y desamericanizar su política internacional y también pues ponerle como más atención al medio ambiente. De República Chilena, pues tenemos como tal a Sebastián Piñera como presidente de la República, a Andrés Zavala como ministro de Relaciones Exteriores y pues Chile es considerado como un país de ingreso alto por el Banco Mundial y en vía de desarrollo por la Agencia Central de Inteligencia, pues se considera como tal que sus habitantes promedian índices de alfabetización, calidad de vida, crecimiento económico, desarrollo humano y pues como globalización y PIB per cápita como indicadores, los indicadores más altos de la América Latina. Por otro lado, pues también tiene la cuestión de preservar la integridad territorial y la independencia política de la República de Chile, conforme pues como tal al derecho internacional. Los temas claves son las relaciones con América Latina, la cooperación para la seguridad global, los recursos naturales, energía y desarrollo sustentable. Los retos son promover los intereses económicos de Chile, fortalecer la imagen de Chile también en el exterior, promover los intereses marítimos y antárticos de Chile, el impulso a la Alianza del Pacífico y la proyección del Asia del Pacífico. La República de Estados Unidos Mexicano tiene a Andrés López Obrador como presidente de la República,
a Marcelo Ruiz como ministro de Relaciones Exteriores. Políticamente es una república representativa, perdón, federal y laica, compuesta por 32 entidades federativas, 31 estados y pues la capital federal. México es el 11º país más poblado del mundo. Además de esto, pues en términos macroeconómicos por Producto Interno Bruto, es la economía número 14 a nivel mundial y por paridad de poder adquisitivo es el número 11. Es la segunda economía de América Latina más grande y la cuarta del continente. En su política exterior, él tiene como en su Carta Magna definidos unos principios como lo son el derecho de la autodeterminación, el principio de no intervención, la solución pacífica de conflictos, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo y la lucha por la paz y la seguridad en asuntos internacionales. Los temas clave como tal son mejorar la relación estratégica con los Estados Unidos, las relaciones con América Latina y el Caribe, la protección de los derechos humanos, la cooperación internacional para el desarrollo y como retos tiene el diálogo con Estados Unidos, el manejo de la migración centroamericana, el combate a la xenofobia y las relaciones hemisféricas. Ya con la República Bolivariana de Venezuela, pues tenemos a Juan Guaidó, presidente reconocido por más de 60 países, y a Nicolás Maduro, presidente reconocido por más de otros 50 países. Además de eso, pues también tenemos a Jorge Alberto Montserrat, ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores. La política exterior de Venezuela está regida por los fundamentos de la Constitución de 1999, que esta establece que los principios de independencia e igualdad entre los estados, libre determinación y no intervención, solución pacífica de los conflictos, cooperación, respeto o decisiones en los organismos internacionales. Los temas claves son la estabilización política y social del país, la normalización de sus relaciones con Estados Unidos y Colombia, el levantamiento de las sanciones económicas declaradas a finales de 2017, los retos son la estabilización económica del país, pues su mejora a nivel internacional, el mejoramiento de las relaciones con Estados Unidos, Colombia y la Unión Europea, y la detención de la oleada de migración de venezolanos al exterior. Y ya como para finalizar, las relaciones de estos países con Colombia son las siguientes. Argentina y Colombia están basadas en la integración regional por medio de organismos e instituciones multilaterales, las relaciones económicas en comercio, inversión y turismo, la cooperación educativa y cultural y la ayuda en la lucha contra el narcotráfico y la asesoría en materia de infraestructura portuaria y navegación. Brasil y Colombia vienen fortaleciéndose en la última década, ya que Colombia está entre las 3 mayores economías sudamericanas y es un muy importante destino de las inversiones brasileñas. En Chile y Colombia, la relación comercial entre ambos países pues es significativa gracias a la liberación del 100% arancelario que está en el Acuerdo de Libre Comercio y en el marco de la Alianza del Pacífico. Colombia se transforma en el segundo destino más importante de los capitales chilenos en el mundo. México y Colombia. En 2017, México se convirtió como tal en el tercer inversionista más grande de Colombia, con una inversión anual de 1,7 mil millones de dólares. También cabe resaltar pues, que México acumula inversiones de 6 millones 4 mil millones de dólares representado en 2017 y el 27% del acumulado del periodo. Esto se ha generado gracias a la aceleración de las inversiones que se presentan en los ambos países por la Alianza del Pacífico. Y ya para finalizar, Venezuela y Colombia pues actualmente no tienen ningún vínculo diplomático con el gobierno de Nicolás Maduro y reconoce a Juan Guaidó como presidente de la República. Y ya. Gracias, Paula, por ese resumen tan claro de lo que hablamos la semana pasada. Nos permite también retomar un poco algunos puntos que
de pronto se nos pudieron haber pasado en el análisis de las preguntas que acabamos de hacer. Si alguien se quiere postular para dentro de 15 días hacer la relatoría de la clase de hoy, me avisa por el chat. ¿Quiénes son estas personas? Señores, señoritas. El primero es Biden. Biden. No sé quién es y ella creo que es una cantante. Taylor Swift. Muy bien. ¿Quién es este chico que está por acá? LeBron. LeBron James. ¿Y el señor de acá? El señor de acá se llama Tim Cook, es el CEO de Apple, una de las empresas de tecnología más grande del mundo y que es estadounidense. Todas estas 4 personas son estadounidenses y de una u otra manera son supremamente importantes porque lideran algunos de los escenarios culturales, políticos, tecnológicos y deportivos que hacen de los Estados Unidos uno de los países o el país más poderoso del mundo en todos los aspectos, económico, político, cultural, tecnológico y demás. Vamos a ir a kahoot.it porque vamos a probar qué tanto sabemos todos nosotros de los Estados Unidos, cómo nos va con los Estados Unidos, conociendo un poco de la cultura del país más poderoso del mundo. Ya les voy a poner el código. Listo. Ya ahí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, señora. De una, gracias. Como siempre, pues al que gane este Kahoot le damos puntico de participación en la clase de hoy. Entonces ingresen a www.kahoot.it y con el código 5661464 vamos a dar un minuto para que todos se unan y juguemos a ver qué tanto sabemos de la política exterior de los Estados Unidos de América. Bueno, más bien de la cultura de los Estados Unidos. Bueno, vamos entonces a arrancar. Como siempre, yo les voy a leer las preguntas, les voy a dar las opciones para que ustedes pues puedan también jugar. ¿Qué tanto sabemos de Estados Unidos? ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? Rojo Nueva York, amarillo Washington, azul Los Ángeles, verde Boston. Así es, Washington, D.C. es la capital de los Estados Unidos. Aquellos que dijeron Los Ángeles y aquellos que dijeron Nueva York, tenemos que repasar un poquito la geografía. ¿Cuál es la ciudad más poblada de los Estados Unidos? Rojo Las Vegas, amarillo Nueva York, azul Miami, verde ninguna de las anteriores. Nueva York, enclavada en la isla de Manhattan, es la ciudad más poblada de los Estados Unidos. Muy bien, Brenda. ¿Cuál es el deporte nacional de los Estados Unidos? Rojo el fútbol, amarillo el golf, azul el fútbol americano, verde el béisbol.
El béisbol es el deporte nacional de los Estados Unidos. De hecho, el mejor béisbol del mundo se juega en los Estados Unidos. Si bien el fútbol americano tiene un lugar importante en el país, no es tan apetecido como si lo es el béisbol. Y uno de los mejores equipos del mundo de béisbol son los Yankees de Nueva York. Ya a Brenda la bajaron del primer lugar y se subió Mateo. ¿Cuál es la fiesta más importante de los Estados Unidos? Rojo, el Mardi Gras; amarillo, Acción de Gracias; azul, St. Patrick's Day; verde, Navidad. Acción de Gracias, que se lleva a cabo el tercer jueves del mes de noviembre, es la fiesta más importante de los Estados Unidos y es la fiesta que es más importante inclusive que la misma Navidad, que es el de las fiestas más importantes para el resto del mundo. ¿Cómo se llama el vicepresidente de Estados Unidos? Bueno, el anterior vicepresidente de Estados Unidos. Rojo, Mike Pence; amarillo, Mitt Romney; azul, Jared Kushner; verde, Ivanka Trump. Michael Pence era el vicepresidente durante el gobierno de Donald J. Trump. A quienes veíamos en la foto era a Ivanka Trump y Jared Kushner, la hija y el yerno del expresidente de los Estados Unidos, respectivamente. Y parece ser que nadie le va a ganar a Mateo en esta ocasión. ¿Verdadero o falso? Donald Trump, antes de ser presidente de Estados Unidos, era dueño de la organización Miss Universo. Esta afirmación es azul, verdadera; rojo, falsa, cuando vemos a Paulina Vega, la segunda Miss Universe colombiana. Verdadero, Donald Trump era el dueño de la organización Miss Universo y de hecho la colombiana Paulina Vega fue la última Miss Universo del mandato de Donald Trump al frente de este concurso de belleza. Y última pregunta. El Super Bowl es el espectáculo televisivo más visto de los Estados Unidos. Esta afirmación es azul, verdadera; rojo, falsa. Verdadero, cerca de 200 millones de personas anualmente ven el Super Bowl, que este año ganaron los Tampa Bay Buccaneers, el equipo de Tom Brady. Felicitaciones a Valentina, que quedó en el tercer puesto. Edward quedó en el segundo puesto y pues creo que nadie le ganó a Mateo, que respondió bien las 7 preguntas que se plantearon en el quiz de Kahoot. Entonces, Mateo, pues tienes un puntito de participación en esta clase de hoy. Bueno, otro puntito de participación. Vamos a seguir hablando entonces de los Estados Unidos, o vamos a empezar ahora sí a hablar del país más grande, más fascinante y más poderoso del sistema internacional. Los Estados Unidos son un país soberano que está constituido políticamente como una república federal que tiene 50 estados y un distrito federal, que es el Distrito de Columbia. Tiene más de 325 millones de habitantes. Es el cuarto país más grande del mundo si lo vemos en términos de área total. Y el tercero en población después de la República Popular China y la República de India. Asimismo, Estados Unidos es un país con con un grado de diversidad étnica y cultural producto de la inmigración a gran escala en el mundo. Estados Unidos es un país hecho a base de migrantes. De hecho, las primeras personas que poblaron lo que hoy se llama Estados Unidos, pues eran británicas. Es la economía nacional más grande del mundo si lo vemos en términos nominales, y es la principal fuerza capitalista del planeta. Líder en investigación científica, líder en innovación tecnológica, el país más industrializado del mundo. Si lo vemos en PIB, en términos de paridad del poder adquisitivo, es la segunda economía más grande por detrás de la República
Popular China, que a pasos agigantados le ha ido ganando a los Estados Unidos. Hablar de Estados Unidos también implica conocer cómo empezó el país, cómo nació, en qué momento llegaron a colonizar a los Estados Unidos. Y eso es lo que vamos a ver en este video. Aunque como país no existió hasta mucho más tarde, tenemos que irnos a antes de la llegada de los españoles a América para hablar de los comienzos del hombre en lo que hoy en día es Estados Unidos. El actual Estados Unidos estaba habitado por diferentes pueblos, como pueden ser los Anasazi en el sur, los Inuit o esquimales en Alaska, los indios de las llanuras en el centro, los indios de los bosques en el oeste, o la Confederación Iroquesa en el noroeste, que eran sin duda la civilización más avanzada de la zona y una de las primeras en la historia en coquetear con la democracia. Sin embargo, en 1492 todo iba a cambiar radicalmente, y si 1492 es ese año mágico en el que Cristóbal Colón llega a América creyendo haber encontrado las Indias. Sin embargo, los españoles tardaron varios años más en llegar a lo que hoy en día es Estados Unidos. Juan Ponce de León dio nombre a la Florida en 1513. En 1565, Pedro Menéndez de Avilés funda la ciudad de San Agustín, convirtiéndose en el asentamiento europeo más antiguo de todo Estados Unidos. Los españoles siguieron haciendo expediciones al norte de Estados Unidos, pero lo que se iban encontrando no les gustaba en absoluto. No encontraban oro, ni plata, ni tierras que les llamaran mucho la atención, y además a medida que avanzaban al norte cada vez hacía más frío. ¿Para qué iban a quedarse allí si en México, Florida o el resto de Latinoamérica estaban mucho más a gusto? Así que la presencia española en Estados Unidos se limitará a Florida, algunas zonas del sur y California, donde fundarán ciudades como Los Ángeles o San Francisco. Así que Reino Unido aprovechó la ocasión para expandir su imperio. Muchos ingleses emigraron al actual Estados Unidos entre los siglos XVII y XVIII en busca de aventuras y una vida mejor. La presencia inglesa en Estados Unidos cada vez era más importante y pronto se fundaron importantes colonias que se agruparon bajo el nombre de las 13 colonias británicas de Norteamérica y que, como no eran muy productivas, gozaron de bastante autonomía. Estas 13 colonias eran Massachusetts, Nuevo Hampshire, Rhode Island, Connecticut, Nueva York, Pensilvania, New Jersey, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia. Sin embargo, los ingleses no eran los únicos que querían pescar en estas nuevas tierras. Agricultores alemanes se establecieron en Pensilvania fundando Delaware y holandeses fundaron Nueva Ámsterdam en la isla de Manhattan, que se convertiría en Nueva York cuando la tomaron los ingleses. Francia, por su parte, estaba en la Luisiana, controlando un territorio que se extendía desde los Grandes Lagos hasta el Golfo de México. Reino Unido y Francia, enemigos históricos, comenzaron a competir por expandir sus territorios en todo el mundo, y estalló en 1754 una guerra prácticamente mundial, que por supuesto afectó a América del Norte. Los franceses fueron apoyados por España, pero aún así perdieron la guerra, por lo que Florida y Quebec pasaron a ser inglesas y Luisiana española. Sin embargo, esta guerra, aunque consolidó el poder de Reino Unido en América del Norte, tendría consecuencias que los ingleses no se podían ni imaginar. La ayuda dada a los británicos por parte de los colonos no fue recompensada por el gobierno de Londres. Los impuestos sobre las 13 colonias aumentaron. Esto provocó grandes protestas que no solo no fueron escuchadas, sino que fueron respondidas con más impuestos aún. Por ello, las tensiones entre Londres y las colonias eran cada vez mayores. Los intelectuales americanos comenzaron a plantear la idea de una América independiente. En 1774 tiene lugar el primer Congreso Continental, la primera reunión de colonos contra la corona británica y a favor de la independencia. En 1775 estalla la guerra entre Reino Unido y los colonos americanos. En mayo de ese año, un segundo congreso se reunió en Filadelfia y empezó a asumir las funciones de gobierno nacional, que entre otras cosas organizó un ejército de campaña bajo el mando de George Washington. El 4 de julio de 1776 se firma la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, siendo el 4 de julio hoy en día fiesta nacional. Parecía que Reino Unido ganaría más pronto que tarde la guerra, pero España y Francia pronto se pusieron a ayudar a los colonos con Bernardo Gálvez por parte española y con el Marqués de Lafayette por el lado francés. La batalla de Saratoga en 1777 fue la primera gran victoria estadounidense. En 1781 los británicos sufren una aplastante derrota en la batalla de Yorktown y acaban perdiendo la guerra, teniendo que reconocer 2 años más tarde la independencia de los Estados Unidos. Ganada la guerra quedaba lo más importante: poner de acuerdo a las 13 colonias. Pronto se creó un gobierno federal único, con un presidente de la República y 2 cámaras legislativas. Se redactó también una constitución en 1787 y se convocaron elecciones en las que George Washington fue elegido primer presidente de los Estados Unidos. En
En 1803, Estados Unidos compra la Luisiana a Francia, que había recuperado el territorio tras la Guerra de la Independencia. En 1812, Reino Unido volvió a entrar en guerra con Estados Unidos, intentando recuperar sus territorios, pero Estados Unidos vuelve a vencer a los ingleses. Estados Unidos también conquistó la Florida española, aprovechando que España estaba en una guerra por su propia independencia contra Francia. Aprovechando que todo iba a favor, y gracias a un gran desarrollo económico y la revolución industrial, Estados Unidos comenzó a expandirse hasta el lejano oeste, motivados por el descubrimiento del oro en California, la llamada fiebre del oro, y por la creación de una gran red de ferrocarriles, canales y carreteras a lo largo del país. Al sur de Estados Unidos se había independizado México. Ambas naciones pronto entraron en guerra. Primero Estados Unidos se hizo con Texas. Más tarde, las tropas estadounidenses derrotaron a las mexicanas, consiguiendo California, Nuevo México, Arizona, Nevada, Utah, Colorado y parte de Wyoming. En las elecciones presidenciales de 1860, el recién creado Partido Republicano, dirigido por Abraham Lincoln, apoyó la prohibición de la esclavitud en todos los territorios de Estados Unidos. Los estados del sur, que prácticamente vivían de los esclavos que trabajaban en el campo, se opusieron. El país quedó dividido en dos y estalló una guerra civil. 7 estados, que acabaron siendo 11, declararon su sucesión de los Estados Unidos para formar los Estados Confederados de América. Sin embargo, los unionistas ganaron la guerra gracias a la victoria en la batalla de Gettysburg. Además de reunificar el país, la victoria en la guerra significó la prohibición de la esclavitud. Sin embargo, sí continuó una política de segregación racial que provocó que hubiera instalaciones públicas para blancos y para negros, como fuentes, vagones de tren, asientos de autobuses, etc. Aún así, en 1865 se funda el Ku Klux Klan, una organización terrorista supremacista blanca que llevó a cabo ataques violentos contra la comunidad negra. En 1867, Estados Unidos compra Alaska a Rusia, y la segunda revolución industrial crea un crecimiento sin precedentes en Estados Unidos. Alemanes, irlandeses, italianos, japoneses y demás inmigrantes llegan en masa buscando oportunidades en Estados Unidos. El país buscará entonces ampliar sus dominios, quitándoles territorios a los indios que aún controlaban grandes zonas del país. Varias guerras habrá contra los indios, destacando la guerra de Black Hills, contra los Yakotas liderados por Toro Sentado y Caballo Loco. Los indios, a pesar de luchar con gran valor, son prácticamente aniquilados. Sin embargo, la ambición de Estados Unidos no tenía límites, y pronto empezó a buscar objetivos más allá de sus fronteras. En Cuba había un movimiento contra el dominio español, y el gobierno de Estados Unidos, en la rebelión, vio la oportunidad perfecta para establecer un imperio colonial en América Latina. Un falso ataque español al USS Maine sirvió como excusa para que Estados Unidos declarase la guerra a España. España es vencida y Cuba consigue su independencia, mientras que Filipinas, Puerto Rico y Guam pasan a ser estadounidenses. Paralelamente, Estados Unidos también consigue hacerse con Hawái. En 1914 estalla la Primera Guerra Mundial. En Estados Unidos la opinión pública estaba en contra de la guerra, pero la inteligencia americana descubrió un pacto entre México y Alemania para atacar a Estados Unidos. También Alemania hundió varios barcos estadounidenses con destino a Inglaterra. Así que Estados Unidos acabó atacando a Alemania y envió a Francia 1 millón de soldados. Los soldados estadounidenses llevaron a Europa el virus que provocó la devastadora pandemia de gripe de 1918, la gripe española, y que mató entre 50 y 100 millones de personas. La década de 1920 recibió el nombre de los felices años 20, debido a la gran prosperidad económica que experimentaba el país. Estados Unidos desplazó a Reino Unido del liderazgo económico mundial. También surgieron nuevas industrias como la del cine en Hollywood o la industria aérea. Sin embargo, la bonanza provocó una burbuja que explotó en 1929, en el llamado crack del 29, que supuso una crisis mundial llamada la Gran Depresión y que provocó lo siguiente. Miles de bancos y más de 100.000 empresas quebraron. La producción industrial se redujo a la mitad. Los salarios bajaron un 60%. La inversión se redujo un 90% y el paro aumentó alarmantemente. En 1933 llega al poder Franklin D. Roosevelt, quien pone en marcha la política del New Deal, con el objetivo de sacar al país de la crisis. Esta política establece subsidios de desempleo, la ley de seguridad social, la comisión de bolsa y valores y un mayor control sobre los bancos. Además, se realizan obras públicas por todo el país con el objetivo de generar empleo y dotar al país de infraestructuras. Gracias a estas políticas el país empieza a ir mucho mejor, pero en 1939 estalla la Segunda Guerra Mundial. Una vez más, Estados Unidos no entra directamente en la guerra, sino que se limita a ayudar a los aliados y a imponer un embargo de petróleo a Japón por la invasión de Manchuria. Sin embargo, el ataque japonés a la base de Pearl Harbor en 1941 hace que Estados Unidos declare la guerra a Japón.
Alemania, por su parte, le declara la guerra a Estados Unidos y este responde haciendo lo mismo. Estados Unidos está oficialmente dentro de la Segunda Guerra Mundial. Aunque en Europa la mayor parte del peso recae sobre la Unión Soviética, Estados Unidos es clave en que Alemania caiga antes de tiempo, primero desembarcando en Italia y más tarde abriendo un frente en Francia, desembarcando el día D en Normandía. Por su parte, Estados Unidos sí que lleva el peso casi total del esfuerzo de guerra contra Japón. Justo antes de la rendición de Japón, Estados Unidos lanza 2 bombas atómicas sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, siendo el único país en la historia en utilizar una bomba atómica contra población civil. Estados Unidos también se llevó a cabo una gran campaña de bombardeos contra población civil y objetivos militares, tanto en Alemania como en Japón, que causaron cientos de miles de víctimas. Los aliados habían derrotado al fascismo, habían ganado la guerra y 2 potencias antagónicas habían surgido. El modelo capitalista de Estados Unidos contrarrestaba con el comunismo de la Unión Soviética. Esta calma tensa entre ambas potencias, que creció al calor del nuevo armamento nuclear que ambas potencias poseían, fue la llamada Guerra Fría. Una guerra fría en la que el mundo vivía con miedo de que una guerra nuclear pudiese estallar en cualquier momento. La Guerra Fría también se librará en algunos países de menor tamaño donde había guerras entre facciones que apoyaban un modelo capitalista y otras que apoyaban un modelo comunista. Ejemplo de ello es China, donde ganaron los comunistas, o Corea, donde el resultado fue de empate técnico. Los años 50 fueron años de un gran desarrollo económico, tecnológico y demográfico, ya que la población aumentó con el llamado baby boom. También en los 50 varios movimientos sociales reclamaron derechos y libertades para algunas minorías como los afroamericanos que seguían marginados. Los mayores exponentes de este movimiento fueron Rosa Parks, Martin Luther King o Malcolm X. En la política exterior la cosa seguía igual. La Unión Soviética y Estados Unidos seguían aumentando su armamento nuclear y nuevos conflictos regionales surgieron. Estados Unidos fue incapaz de hacer caer al régimen de Fidel Castro en Cuba y estalló la crisis de los misiles cuando Estados Unidos descubrió que la Unión Soviética estaba instalando misiles nucleares en Cuba. Fue entonces cuando se instaló el teléfono rojo que directamente comunicaba Washington con Moscú. Estados Unidos también se metió en la guerra de Vietnam, de la que tuvo que salir por patas ante las miles de bajas y el coste que supuso. El 22 de noviembre de 1963, durante un desfile en Dallas, el presidente John Fitzgerald Kennedy es asesinado, causando una gran conmoción entre la población. En el 69, Estados Unidos logra un golpe propagandístico sin precedentes aterrizando en la Luna, convirtiéndose Neil Armstrong en el primer humano en pisarla. En los 70 lo más destacable es el escándalo Watergate, que destapó muchos abusos de poder por parte del gobierno de Nixon, que acabó dimitiendo. Los 80 están marcados por la crisis de la Unión Soviética, que colapsará poniendo punto y final a la Guerra Fría. Es entonces cuando el foco de Estados Unidos comienza a trasladarse a Oriente Medio. Los 90 empiezan con la Guerra del Golfo, en la que una coalición internacional liderada por Estados Unidos expulsa al Irak de Saddam Hussein de Kuwait. Los 90 también están marcados por la creación de empresas tecnológicas como Google, que comenzarán un desarrollo económico sin precedentes, solo interrumpido por el estallido de una burbuja a principios de los 2000. En la mañana del 11 de septiembre de 2001, 2 aviones secuestrados por Al Qaeda impactaron en las 2 torres del World Trade Center en Nueva York y un tercero en el Pentágono, causando la muerte de más de 3.000 personas, convirtiéndose en el peor atentado terrorista en la historia estadounidense. Este atentado inició la llamada guerra contra el terrorismo, que implicó la intervención militar directa en Afganistán y unas nuevas medidas de seguridad, especialmente aéreas, nunca vistas hasta el momento. En 2004, con la excusa de que el régimen de Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva, Estados Unidos vuelve a liderar una coalición internacional e invade Irak. Saddam Hussein es capturado y posteriormente condenado a muerte. Sin embargo, la insurgencia iraquí llevará a cabo una guerra de guerrillas que causa miles de muertos en las filas estadounidenses, hasta que en 2011 Barack Obama retira las tropas, dejando un vacío de poder que llevará al auge del Estado Islámico. Paralelamente estalló una de las mayores crisis económicas de la historia en 2008 tras la quiebra de Lehman Brothers. Desde entonces, el país se enfrenta a varios escenarios peligrosos: tensiones con Irak, la guerra de Siria, una posible nueva crisis económica y un sinfín de problemas más. Solo el tiempo nos dirá cómo continuará la historia de Estados Unidos. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes que... Si se dan cuenta, la historia de Estados Unidos está construida a base de migraciones, a base de guerras y a base de luchas por el poderío internacional. ¿Cómo es entonces ese gobierno del que nos han hablado en el video? Pues como les dije, Estados Unidos es la federación más antigua del mundo, es una república constitucional democrática y representativa, y el gobierno de los Estados Unidos está regulado por un sistema de check and balances o de controles y equilibrios que está definida por la Constitución de 1784, creo.
En el sistema de gobierno de Estados Unidos, que es un sistema federal, pues los ciudadanos están sujetos a 3 niveles de gobierno: el nivel federal, que es el nivel nacional; el nivel estatal, que es el de cada uno de los 50 estados de los Estados Unidos; y en el nivel local. Pues en el nivel local es un poco ya más a nivel micro, a nivel de las pequeñas ciudades y pueblos de los Estados Unidos. Entonces, en estos 3 niveles, el más importante es el gobierno federal, que es el que tiene 3 grandes poderes: el poder legislativo, que tiene 2 cámaras, una cámara de representantes que está conformada por casi 250 miembros, y un senado que está compuesto por 50 miembros. El poder ejecutivo, que es donde el presidente es el comandante en jefe de las fuerzas militares, es decir, en este caso Joe Biden; y un poder judicial que está encabezado por la Corte Suprema de los Estados Unidos, que es el máximo órgano que imparte justicia en el país. ¿Por qué nos interesa más el orden federal que el orden estatal y que el orden local? Porque es en el orden federal donde se toman las decisiones de política exterior, ya que el presidente de la República es el comandante en jefe de las fuerzas militares y es el máximo líder de la política exterior de los Estados Unidos. ¿Quién es quién en la política exterior de Estados Unidos? Joseph Robinette Biden Jr. es el presidente de los Estados Unidos, elegido en noviembre del año pasado y que tiene un mandato de 4 años. Kamala Davis Harris es la vicepresidenta de los Estados Unidos, la primera mujer en ocupar la silla de vicepresidente de los Estados Unidos, la primera afroamericana, la primera hija de migrantes, la primera indoamericana, la primera mujer, en fin, una mujer de muchas primeras veces. Y esta señora que ven acá es Nancy Pelosi y es la presidenta de la Cámara de Representantes y es la tercera persona más importante del país. ¿Por qué? Porque en el dado caso tal que Joe Biden no pueda seguir ocupando el poder porque se enfermó, porque se murió, etcétera, etcétera, y Kamala Harris tampoco lo pueda reemplazar por la misma situación, quien tomaría el poder en el país es la presidenta de la Cámara de Representantes, que es el órgano que representa a todos los estados de los Estados Unidos. Entonces, ellos 3 son de una u otra manera quienes más incidencia tienen en la toma de decisiones en materia de política exterior en los Estados Unidos. Una política exterior que es el resultado de un proceso muy complejo que se da en este país. Según la Constitución, hay un sistema de check and balances, es decir, un sistema en donde no solamente el Estado es quien tiene autonomía o tiene poder en la toma de decisiones en materia de política exterior, sino donde también hay que tener en cuenta a los grandes grupos de poder del país: la sociedad civil, el Congreso, la Corte Suprema, los empresarios, las universidades, etcétera, etcétera. Pero pues esto es como para definir un poco la política exterior de los Estados Unidos, pero ya lo que es la toma de decisiones está compartida entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, es decir, entre la Presidencia y el Congreso de los Estados Unidos. Pero este proceso compartido de toma de decisiones pues está influenciado por las presiones de la sociedad civil, el think tank, los think tanks, los electorados, la gente, las empresas, los sindicatos, etcétera, etcétera, quienes de una u otra manera quieren tener influencia en la toma de decisiones en materia de política exterior. Viéndolo de una manera mucho más pragmática, ¿quién toma las decisiones en materia de política exterior de los Estados Unidos? Joe Biden en compañía del Congreso de la República. ¿Cómo así Joe Biden en compañía del Congreso de la República o del Senado y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos? Pues Joe Biden presenta sus propuestas en materia de política exterior y es el Congreso de la República de los Estados Unidos quien tiene que aprobar o no estas decisiones en materia de política exterior. En este momento, Joe Biden cuenta con una ventaja y es que su partido, el Partido Demócrata, tiene la mayoría de los escaños tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. Entonces todas sus leyes, todos sus proyectos de ley pues van a pasar fácilmente la aprobación del Congreso. Por eso se espera que se establezca una política migratoria lo suficientemente fuerte en el país para que pues se mejore la situación entre estos actores. La política exterior estadounidense es considerada como la primera que surgió con una política que se llama la política de la rama de olivo. Pues después de tantas guerras con Gran Bretaña, como lo vimos en el video, pues Estados Unidos quiso reconciliarse con Gran Bretaña, quiso tenderle una rama de olivo y pues de una u otra manera establecer una política de paz
con estos estados. Después de la revolución estadounidense, de la revolución de independencia, Estados Unidos establecieron relaciones muy buenas con varias potencias europeas, Francia, España y Holanda, para intervenir o para apoyarlos contra el gran enemigo en común de todos, que era el Reino Unido. De una u otra manera, la política exterior de los Estados Unidos siempre ha sido pro-francesa o pro-británica, teniendo en cuenta las situaciones del sistema internacional de los Estados Unidos. Aunque Estados Unidos siempre y desde más o menos 1803 mantuvo una política exterior aislacionista, es decir, una política exterior basada en algo que se llama la doctrina Monroe, que es la doctrina de América para los americanos. Le pedimos al mundo que no se meta en nuestros problemas y nosotros no nos metemos en los problemas del mundo, a menos que estos problemas del mundo nos afecten directamente a nosotros. Esta política viene enfocada en ¿qué? En algo que se llama el destino manifiesto. El destino manifiesto es ese destino que está intrínsecamente dado en la política de los Estados Unidos y es la que dice o es la que promulga que Estados Unidos está destinado por la historia a ser el líder del sistema internacional, porque así lo dice su historia, así lo dicen las vicisitudes que ha tenido que vivir a lo largo de sus casi 200 y pico de años de vida republicana. A principios del siglo XIX, los Estados Unidos no se extendían de costa a costa, pero algunas personas no solo creían que Estados Unidos podía hacerlo, sino que estaba destinado a hacerlo. A esta idea se le llamó el destino manifiesto, lo que significa un destino obvio. La idea del destino manifiesto tiene sus raíces en los colonos puritanos de los Estados Unidos. Ellos creían que podían construir una sociedad que sería la luz y el ejemplo para el resto del mundo. El destino manifiesto contiene estas mismas ideas, como la misión de los Estados Unidos de difundir sus libertades, oportunidades y creencias a través de todo el continente. No todos estaban convencidos con la idea del destino manifiesto. Sin embargo, su influencia era muy fuerte. Fue utilizada para justificar la guerra México-estadounidense, el asentamiento en el oeste y la expulsión de muchos indios nativoamericanos de sus tierras. Este destino manifiesto es lo que hace que la política exterior de los Estados Unidos se haya configurado entonces para ser la más importante o para que el país se posicionara como el líder de un sistema internacional cada vez más complejo y que de una u otra manera necesitaba de un liderazgo positivo. Según Henry Kissinger, exsecretario de Estado de los Estados Unidos, en su libro Diplomacy, el paso de los Estados Unidos por la política internacional ha sido un triunfo de la fe, ha sido un triunfo de la tenacidad del país, ha sido un triunfo de lo que ha querido lograr este país en términos de posicionamiento a nivel internacional. Entonces, la política exterior de los Estados Unidos para Kissinger representa tres grandes valores: la democracia, el respeto a los derechos humanos y la economía de mercado. Esos son los tres grandes pilares de una política exterior que cada vez va más ligada a respetar estas tres cosas y que fue la campaña pues, que Estados Unidos hizo durante los tiempos de la Guerra Fría. Entre más democráticos seamos, pues más vamos a alcanzar altos niveles de desarrollo. Entre más respetemos a los derechos humanos, la gente va a estar mucho más contenta con nuestro gobierno y nuestras instituciones y entre más tengamos una economía de mercado, pues mejor nos va a ir en términos de libre comercio. A lo largo del siglo XX, entonces, Estados Unidos ha proporcionado asistencia financiera, armas y apoyo técnico a muchos países en el mundo para combatir regímenes de izquierda y regímenes autoritarios en todo el mundo, aunque también ha promovido el establecimiento de regímenes militares de derecha, como el régimen militar de Augusto Pinochet en Chile, que fue impulsado por algo que se llamó los Chicago Boys, que era una escuela era la escuela de economía de la Universidad de Illinois, que promulgaba el libre mercado. Desde la década del 80 también la estabilidad política de los Estados Unidos en el mundo se ha visto un poco afectada por movimientos islámicos, grupos islámicos que cada vez eran más radicales
respecto de sus críticas con el gobierno, hacia el gobierno norteamericano, y pues de una u otra manera empezó a combatir también a estos regímenes. El punto máximo del poder de los Estados Unidos está representado en el consenso de Washington, que creó el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que son los dos organismos multilaterales que prestan ayuda financiera a todos los países del mundo. Durante los últimos años han habido dos doctrinas, de una que ya les hablé, que es la doctrina Monroe, que se estableció en 1823, no en 1803, que dice que pues ustedes no se meten conmigo y yo no me meto con ustedes, porque América es para los americanos. Ojo, cuando Estados Unidos habla de América, no habla del continente americano, habla de su país. Para Estados Unidos, América es su país. Y pues también en los últimos, durante los primeros años de la década del 40, la doctrina Truman, pues lo que buscó fue darle un apoyo o decir que Estados Unidos iba a apoyar a aquellos países que querían luchar contra el comunismo, contra la represión de regímenes de izquierda y para luchar en pro de los derechos humanos, la democracia y la economía de mercado. ¿Quién toma entonces las decisiones en materia de política exterior en los Estados Unidos? El presidente de la República, Joe Biden. Él es el que toma y el que negocia tratados con potencias extranjeras, con países extranjeros, es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y por eso el presidente de los Estados Unidos tiene la potestad de decidir si se movilizan tropas a un país o si se eliminan o si se retiran estas tropas de determinado país, como lo hizo en 2011 Barack Hussein Obama con las tropas que estaban en Irak. El secretario de Estado es el equivalente a nuestro ministro de Relaciones Exteriores y es quien conduce la diplomacia internacional. En Estados Unidos el Congreso tiene poder de declarar la guerra, pero el presidente también lo puede hacer sin tener que ir al Congreso. Es decir, el presidente de los Estados Unidos tiene autonomía total a la hora de tomar decisiones en materia de política exterior. Y pues la Corte Suprema de Justicia también toma algunas decisiones, pero en materia de política exterior no es tan poderosa. Entonces, para resumir, el presidente toma todas las decisiones en materia de política exterior. El secretario de Estado es quien ejecuta la política exterior. Y el Congreso puede aprobar proyectos de ley que determinen el rumbo de la política exterior de los Estados Unidos, pero si el presidente no quiere consultarlos, no tiene por qué consultarlos. Y esa es una gran diferencia de algo que pasa en Colombia. Pues en Colombia, cuando el presidente de la República o cuando se va a negociar un tratado internacional, bien sea un tratado de libre comercio, un tratado de derechos humanos, un tratado político, un tratado militar, siempre debe pasar por la aprobación del Senado de la República. En el caso de los Estados Unidos, si Joe Biden no quiere que el Congreso se meta, pues no le consulta nada al Congreso. Por eso, el órgano que ejecuta la política exterior de los Estados Unidos es el Departamento de Estado, que es el equivalente a nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores. Fue creado en 1789 y es el primer organismo gubernamental de los Estados Unidos creado después de la presidencia. Es el presidente de Estados Unidos quien elige al secretario de Estado, pero el Congreso debe aprobarlo para que esta persona pueda representar a los Estados Unidos en el mundo entero. ¿Quién es hoy el secretario de Estado de los Estados Unidos? Anthony John Blinken, mejor conocido como Tony Blinken, y es el Secretary of State of the United States of America. Es el ministro de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos de América. Es el hombre que lidera la estrategia diplomática internacional de los Estados Unidos para que los Estados Unidos continúe siendo el hegemón del sistema internacional. Volvemos a tener secretarios de Estado que son expertos en política internacional, que son conocedores de la política internacional y que han estudiado esta rama de la política internacional. A contrario de lo que pasaba durante el gobierno de Donald Trump, que pues el anterior secretario de Estado, Mike Pompeo, no era experto y no era conocedor de política internacional. Este es un diplomático de carrera, trabajó durante el gobierno Obama y ahora pues está bajo el mando de Joe Biden. ¿En qué temas trabaja hoy este señor para generar un mayor impacto de la política exterior de los Estados Unidos?
En temas de la tecnología 5G, en temas tecnológicos, Estados Unidos sabe que las nuevas luchas por el poder se dan en términos de avances tecnológicos, entonces Estados Unidos quiere ser el primer país del mundo en implementar la tecnología 5G. Joe Biden ha vuelto a poner sobre la mesa de discusión la importancia del clima y el medio ambiente para la política exterior de los Estados Unidos al volver a la COP de París, al volver a hacerse signatario de la COP de París que lucha contra el cambio climático. La diplomacia estadounidense busca trabajar en temas de anticorrupción y transparencia, sobre todo en países africanos de América Latina y del sur de Asia. Luchar con Colombia, México y otros países contra las drogas y el crimen organizado. Luchar por el control y la no proliferación de armas de destrucción masiva. Y por supuesto, hoy, en términos del coronavirus, de lo importante que es combatir la pandemia que ha causado más de 2 millones de muertos en todo el mundo y que tiene a Estados Unidos como el país con el mayor número de contagiados y el mayor número de personas fallecidas. Asimismo, quiere combatir el terrorismo internacional, los cibercrímenes. Cada vez más hoy se presentan crímenes cibernéticos que no podemos controlar. Busca seguir promoviendo la prosperidad económica y la política comercial de puertas abiertas, es decir, Estados Unidos quiere seguir promoviendo el libre mercado, pero el libre mercado para que ellos se beneficien de lo que podemos producir los demás. En temas de energía renovable, el impulso que se le va a dar o que le quiere dar el gobierno de Joe Biden a la Organización Mundial de la Salud para prevenir futuras pandemias, y en la protección a las mujeres. Esto entendido, ¿por qué? Porque pues la vicepresidenta de los Estados Unidos es una declarada feminista y es una mujer que ha dicho que las mujeres son parte de la agenda y de la prioridad en política internacional de los Estados Unidos. Adelante, Diego. Profe, o sea que lo que nos explicaste en la clase pasada, donde el proceso de BRICS, donde Brasil, China, Rusia, India, pues básicamente Rusia hacía este proceso para así alcanzar sus propios intereses. ¿No estaría haciendo lo mismo que Estados Unidos? Exactamente, porque a eso juegan las grandes potencias, a utilizar a los demás estados del sistema como piezas en un juego de ajedrez donde uno de los dos o uno de los tres, si tomamos a China en consideración, tiene que hacer jaque mate para ser el único hegemón del sistema internacional. Asimismo, Estados Unidos está trabajando en derechos humanos y democracia, nuevamente. ¿Por qué? Porque el respeto a los derechos humanos y el fortalecimiento de las capacidades democráticas es supremamente importante para este país. En temas de tráfico humano, es decir, de trata de blancas, en temas relacionados con el océano y los polos, Estados Unidos se ha dado cuenta, porque además tiene allá a Groenlandia y tiene Alaska, que los mares y los polos son supremamente importantes porque ahí hay una gran cantidad de recursos naturales que se pueden explotar. En temas de asistencia y refugio humanitario, sobre todo para los migrantes, en ciencia, tecnología e innovación y en la firma de tratados y acuerdos internacionales beneficiosos para los Estados Unidos de América. Pero asimismo, como está trabajando en esos temas, tiene unos retos que se llaman China. ¿Cómo vamos a hacerle frente a la dinámica comercial que hay con China, a las tensiones comerciales que hay con la República Popular China, por convertirse en la principal economía del sistema internacional? Asimismo, uno de los retos más grandes que tiene la política exterior de Estados Unidos es la República Islámica de Irán. ¿Por qué la República Islámica de Irán? Porque Irán tiene armas de destrucción masiva, Irán tiene arsenal nuclear e Irán quiere declararle una tensión a los Estados Unidos. De una u otra manera, el año pasado, la crisis del COVID-19 nos salvó de una tercera guerra mundial, porque después de que Donald Trump mandó a asesinar al general Qasem Soleimani, el segundo hombre más fuerte de la República Islámica de Irán, Irán iba a declararle la guerra a los Estados Unidos. Rusia también es un reto para los Estados Unidos. Rusia o el régimen de Vladimir Putin quiere volver, y lo vamos a ver ya dentro de algunas semanas, quiere volver a ser ese líder que fue durante la Guerra Fría, y sin importar cómo ni a qué precio lo tengan que hacer.
Ya Rusia intervino en las elecciones de Estados Unidos en donde ganó Donald Trump. Ya Rusia está generando propaganda con su vacuna Sputnik 5. Ya hay tensiones entre Rusia y Estados Unidos cuando Biden dijo que Vladimir Putin era un asesino. Entonces ese es un reto, manejar las relaciones con Rusia siempre ha sido un reto para los Estados Unidos. La guerra en Siria, terminar con el oprobio de una guerra que ha dejado más de 2 millones de desplazados y más de 500.000 muertos en los últimos años, es un reto para los Estados Unidos, porque esa Oriente Medio, y lo vamos a ver en su momento, es una de las grandes zonas de influencia de Oriente Medio. Venezuela también es un reto para Estados Unidos en la región. ¿Por qué? Porque esta región es la zona de influencia más importante de los Estados Unidos, y que haya un régimen dictatorial en Venezuela también genera tensiones para el país. Estados Unidos no ha sabido muy bien cómo manejar el asunto y pues no tiene mucha ayuda de los países vecinos de Venezuela porque Colombia no ayuda mucho, entonces. Y pues el tema de la migración, que como ya lo vimos, es quizá el principal reto de la política exterior norteamericana, buscar que se establezcan políticas públicas de migración efectivas para frenar un poco la migración de miles de millones de personas que anualmente quieren ingresar y quieren cruzar el río Bravo hacia los Estados Unidos para buscar un futuro mejor. El problema no es la migración, no es la migración per se, sino las calidades y las condiciones de vida que se le están dando a los migrantes y que de una u otra manera están haciendo que se violenten los derechos humanos de muchas personas centroamericanas y latinoamericanas que llegan a los Estados Unidos. Brenda. Profe, ahorita que hablabas de, bueno, de todo lo que pasa con el Medio Oriente, digamos, no sé, que Trump mandó matar a tal persona, ¿cómo los juzgan a ellos? Pues no sé, pongo el ejemplo de Uribe, por ejemplo, de todo lo de los falsos positivos, obviamente ellos se tienen que hacer responsables. Digamos que para el caso de un presidente que quiera mandar matar a, no sé, una persona, digamos en el caso de Estados Unidos, algún terrorista, ahí cómo responden ante la justicia o... Son dos temas totalmente diferentes, pero hay una cosa que se llama el Estatuto de Roma Constitutivo de la Corte Penal Internacional, que fue establecido en 1998 y que busca juzgar crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y violaciones graves al derecho internacional humanitario. Si Estados Unidos fuese signatario del Estatuto de Roma Constitutivo de la Corte Penal Internacional, Irán podría haber demandado a Donald Trump ante la Corte Penal Internacional, pero Estados Unidos no cree en ese tipo de organismos multilaterales de defensa de los derechos humanos. Entonces, pues en el caso de Donald Trump no va a pasar absolutamente nada. En el caso de los demás líderes del mundo, si me pones el ejemplo de Álvaro Uribe, y es algo que muchas veces se ha hablado en este país, si la justicia especial para la paz no funciona, si realmente no hay una justicia restaurativa que juzgue los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado interno en Colombia, muchos de estos personajes, líderes guerrilleros, militares, políticos, pueden ir a la Corte Penal Internacional. En este sentido, el sentido en que China sea un aliado comercial de Colombia también genera distinciones entre Estados Unidos y China. ¿Cómo así, Laura? ¿Cómo así distinciones? ¿Tensiones, me quieres decir más o menos, más bien? Las tensiones entre Estados Unidos y China también están ligadas por todos esos aspectos, por cómo nosotros, como todos los países, terminamos relacionándonos con la potencia norteamericana y cómo nos relacionamos con la República Popular China. Por supuesto, que nosotros de pronto empecemos a comprarle más a China que a Estados Unidos va a generar tensiones entre ambos países porque pues uno de los dos va a considerar que otro le está quitando sus clientes potenciales. Entonces, por supuesto, todo va a generar cierto tipo de tensiones. Este señor se llama Philip Goldberg, es el embajador de los Estados Unidos en Colombia, es el embajador de unas relaciones diplomáticas que se establecieron en el año de 1822 y que tienen una misión diplomática, es decir, una embajada desde el año de 1823.
no solamente como embajadas, sino también como consulados. Los primeros fueron establecidos en Cartagena y Santa Marta, teniendo en cuenta las relaciones portuarias y de comercio internacional entre ambos países. La embajada de los Estados Unidos en Bogotá es la más importante de Estados Unidos en la región y una de las que más funcionarios tiene. Se calcula que hay cerca de 350 funcionarios de planta en la embajada de los Estados Unidos en Bogotá, más todos los que van y vienen. Estos funcionarios se ocupan de múltiples temas que son los que unen a los dos países. Temas políticos, temas económicos, temas comerciales, temas militares, temas culturales, que han buscado fortalecer la relación entre ambos estados desde 1823. ¿Por qué en la actualidad vemos a Rusia como una mala persona, siendo que Estados Unidos también ha tenido sus malos momentos? Diego, vemos a Rusia como los malos del paseo, porque es que de una u otra manera, este tipo de percepciones son representaciones sociales. Son representaciones sociales que vienen dadas desde tiempos de la Guerra Fría. Entonces, en nuestro caso, nosotros siempre hemos sido muy proclives a ver o a creer que los Estados Unidos son el salvador del mundo, que los Estados Unidos son el país más importante del mundo, que son los que hacen el bien y nos han pintado la historia, el mismo Hollywood, otros países, nos han pintado a Rusia como los malos del paseo, como aquellos que generan violaciones a los derechos humanos, como aquellos que promueven regímenes dictatoriales, como aquellos que no respetan las libertades de asociación, las libertades políticas, la libertad de expresión. Y eso hace que nosotros consideremos que ellos son los malos y a veces no nos demos cuenta de que Estados Unidos también hace cositas malas y que Estados Unidos también viola los derechos humanos, también viola las libertades individuales y demás. Reflexionemos un poquito. Bueno, ya esto de quién crees que ganará las elecciones en noviembre, pues no tiene sentido, pero ¿ustedes creen que Estados Unidos, y esta es la pregunta sobre la que quiero que reflexionen, ¿ustedes creen que Estados Unidos sigue siendo la principal potencia del mundo o por el contrario ya no lo es y China es ahora más importante que Estados Unidos? Los escucho. Profe, pues digamos que llamarlo potencia, digamos que podría como caracterizarse a mi visión, solo estaría enfocada en él. Digamos que igual sí sigue siendo como uno de los países más importantes en el sistema internacional por todo lo que ofrece, pero digamos que han surgido otros países que intentan llegar a ofrecer lo mismo que ofrece Estados Unidos, a digamos que los países más pequeños, pues digamos las características importantes que ellos tienen. Digamos que yo considero que sí sigue siendo una potencia, pero que a la cual se está poniendo competencia. Gracias, Brenda. ¿Alguien más? ¿Alguna otra persona? Hola, Diego, adelante. Pues yo diría que no, puesto que hay varios ámbitos o varios temas para así alcanzar una potencia, para que un país sea reconocido sí, potencialmente. Ya, pues anteriormente vimos que en la historia que pues para llegar a este objetivo, este logro, teníamos que tener una pues, arsenal militar, etcétera. Y pues hoy en día podemos observar que no es necesario ese arsenal militar para ser potencia. También lo podemos en campos como en las ciencias, en tecnología, en salud y en eso. Gracias, Diego. Edward. Hola, sí. Digamos, yo sí, digamos, la idea de Diego, se podría, digamos, decir que una potencia es como multidimensional, ¿sí? Como que una potencia es líder en muchos aspectos. Digamos que eso mismo hace que para uno empezar a considerar una potencia es, pues, obviamente, la importancia que tiene en el mundo. Digamos, en este caso, pues Estados Unidos ya nos ha demostrado la valía que tiene para todos nosotros, en especial en Occidente. Y, digamos, en este caso, China se empieza a ponerse como el segundo hegemón en Asia. Y también, hombre, también busca como desbancar a Estados Unidos como la mayor potencia, lo que Rusia no logró, pero sin embargo, esos dos siempre van a estar ahí y indiscutiblemente siempre va a estar como esa lucha por quién es mejor. Pero en sí, para mí, China ya es una potencia mundial con Rusia y Estados Unidos. Y la Unión Europea, pues en general.
Edward, se te silenció el micrófono. Ah, no, profe, ya acabé. Ah, bueno, dale. Mateo. Yo todavía pienso que Estados Unidos sigue siendo la principal potencia, ¿sí?, del mundo en aspectos pues, económicos, en aspectos militares, a pesar de que sea la segunda potencia militar, es solo superado por Rusia. Sigue teniendo una gran significancia o una gran importancia el plano militar, el plano tecnológico. Perdón, es uno de los líderes en la carrera de vacunación, por ejemplo. A pesar de que Rusia se haya posicionado como la primera potencia, ¿sí?, se puede decir, en sacar la vacuna, Estados Unidos no se quedó atrás y sacó dos, ¿no? No estoy seguro, la de Oxford, bueno, creo que la de Oxford es la de Reino Unido, pero pues ahí le siguió la de Pfizer, que pues es la vacuna más cotizada que hay ahorita dentro del mercado. Yo creo que Estados Unidos sí es la potencia más importante ahorita. Sin embargo, yo pienso y comparto mucho lo que dicen, por ejemplo, Samuel Huntington, en cuanto a que nosotros nos estamos moviendo es a un mundo multipolar, ¿cierto? De De que hecho, ya ya no va a somos ser, un mundo multipolar. exacto, sí, sí, sí. Digamos que donde las potencias van a tener un equilibrio en términos de poder, ¿cierto? Sí, buscar ese equilibrio en términos de poder. Entonces yo pienso que Estados Unidos va a seguir siendo un actor importante, pero obviamente actores como India, Japón, China, eh, la misma Unión Europea, Reino Unido, pues van a equilibrar el sistema de tal modo de que Estados Unidos no se vea así como eh, el hegemón eh, eh, predominante, y suena redundante ahí, pero entre las demás potencias. Entonces yo pienso eso, que nos estamos moviendo es más a un equilibrio entre potencias. Y después de Semana Santa vamos a ver precisamente si esas potencias que Mateo acaba de mencionar, la Unión Europea, China, India, Japón, realmente van a ser las que nos van a ayudar a equilibrar el sistema, o si tenemos que buscar nuevas potencias que nos ayuden a equilibrar ese sistema. Chicos, hoy nos vamos a receso de Semana Santa, nosotros no nos vemos sino en 15 días. En la semana 9 del campus virtual hay una asignación, un ensayo que deben realizar sobre la política exterior norteamericana, que deben entregar dentro de 15 días a las 9 de la mañana antes de que empiece la clase. La siguiente semana es receso, descansen, disfruten, gócensela, cuídense mucho porque estamos todavía en pandemia. Revisen los textos de la semana 10, que es la semana donde vamos a hablar de la Unión Europea, de la historia de la Unión Europea y de la política exterior y de seguridad común de la Unión Europea, para entender este bloque supranacional. Nosotros nos vemos dentro de 15 días. Yo les deseo feliz fin de semana y feliz Semana Santa. Brenda y Ana María se quedan conmigo, por favor, en la sala. Dime, Brenda. Profe, es que no sé si ya lo cambiaste, pero en plataforma no decía ensayo, sino artículo de opinión. Bueno, lo mismo. El orden de los factores no altera el producto. Igual necesito leerlos. Leerlos, porque en el tercer corte los voy a escuchar hablar. En el tercer corte van a ser videos, debates y demás. Entonces, no pasa nada. Feliz fin de semana, feliz Semana Santa. Se Profe, cuidan. Chao. una preguntita. Dime. El ensayo es, dijiste que era de parejas o individual.